Le damos la bienvenida al Junte Financiero, un espacio creado para conocer en manos de expertos los temas más interesantes del sector financiero y tecnológico. Hoy hablaremos sobre cómo las pymes pueden mejorar su gestión financiera y obtener el apoyo para crecer, desarrollarse y tener éxito en el mercado. Mi nombre es Grace Enríquez y en este diálogo me acompañan Giovanca Piña, ejecutiva de negocios del Banco Santa Cruz, y nuestro experto Manuel Vilches, asesor financiero. Bienvenidos. Gracias, un placer para mí. Y yo sé que a la gente le está ayudando muchísimo este podcast sobre este contenido tan interesante. Y el contenido de hoy, para todos esos emprendedores, creo que va a ser bastante bueno. Así es, Manuel. Partiendo, Manuel, de que las pymes son empresas que se caracterizan por su tamaño relativamente moderado en términos de activo e ingresos, y que han surgido de un emprendimiento y que por ende carecen de capital para poder desarrollarse y permanecer en el tiempo. ¿Qué aspectos debes de considerar al momento de tomar un financiamiento? Mira, el primer paso es que tenemos que tener un récord a nivel de los resultados de la empresa. Eso es muy importante porque nos va a indicar de si históricamente la empresa genera suficiente dinero, suficiente flujo para poder pagar esos financiamientos. Uno de los principales problemas de las pymes y de los emprendimientos es que a veces el flujo de efectivo no es tan grande. Entonces, tú cargarlas con una cuota de un préstamo en algún momento te puede afectar ese flujo. Y hay que tomar muy en cuenta de que las empresas no quiebran por un tema de pérdida. A veces nos confundimos. Hay empresas que pueden durar 5 años generando pérdidas todo el tiempo, pero mientras tengan dinero suficiente para honrar sus compromisos, para pagar sus deudas, para pagar su nómina, entonces no hay ningún problema. Entonces, lo más importante para mí es que tú tienes que tener un histórico de tu flujo de efectivo y ver si en base a lo que tú entiendes que va a pasar los próximos meses y años, tú vas a tener dinero suficiente para poder pagar ese financiamiento. Así es. Excelente, Manuel. ¿Y cómo nosotros podemos establecer un buen registro del flujo? Porque tú sabes que las pequeñas empresas no siempre cuentan con un solo contador, que es la persona que nos ayuda a establecer estos registros de manera correcta. ¿Cuál es un correcto registro de los flujos? ¿Qué tú recomiendas para las pequeñas empresas con este cambio de contadores y eso? ¿Qué podemos hacer? Sí, mira, es una realidad de nuestro país. La verdad es que la mayoría de emprendedores tenemos a un contador que básicamente hace la declaración en DGI, pero no alguien que lleva los números día tras día o mes tras mes, por lo menos. Lo ideal es que tú como emprendedor trates de llevar tus números. O sea, tú tienes que llevar un registro de tus ingresos, un registro de tus gastos, para tú saber cuánto te sobra cada mes. Yo creo que eso es algo que para nosotros los emprendedores, o para los emprendedores que no son financieros, que no tuvieron administración de empresa, como ahora hay muchísimos, por ejemplo, muy buenos arquitectos, muy buenos ingenieros que hacen trabajo, digamos que como freelancer de manera inicial, o ya tienen su empresa para dar esos servicios. Si tú decidiste emprender, tú tienes que entender un poco de finanzas. Tú tienes que saber de finanzas. Si no, lo vas a poder delegar desde el principio. O buscar ayuda de un experto o un asesor financiero. O buscar ayuda, claro que sí. Lo único es que quizás ese día a día tú no vas a poder pagar un servicio de iguala financiera, quizás desde el principio. Ahora, tú si no lo vas a pagar, por lo menos deberías de saber cómo llevar tus números en Excel. Y aquí podemos decir algo súper interesante. En Internet hay muchas plantillas que son muy sencillas de llevar, donde tú puedes llevar un registro de tus ingresos, un registro de tus gastos. Porque eso es lo que nos permite entonces identificar de dónde está proveniendo el dinero del negocio. A dónde se está yendo ese dinero. Claro, totalmente. Qué cosas yo puedo mejorar o no. Entonces, eso es vital. Y todos los que son emprendedores que estén viendo este episodio o que quieran emprender en algún momento, óiganme, vuélvanse amigos de su Excel, porque eso les va a ayudar muchísimo con las finanzas de su negocio. Así es, excelente. Así es. Manuel, ¿y cuáles serían los beneficios y riesgos de utilizar capital propio para financiar una empresa y en qué momento sería recomendable hacerlo? Yo creo que nosotros los emprendedores, en todo momento vamos a tener que utilizar capital propio de manera inicial. Porque al final, un emprendimiento es lo más riesgoso que tú puedes hacer, o sea, tú puedes utilizar tu dinero. Entonces, si tú no confías en tu negocio tú mismo y para poner tu capital, entonces nadie más va a confiar en él. Entonces, de manera inicial, definitivamente tenemos que utilizar el capital nuestro, los ahorros que podamos tener. Y aquí viene la parte muy importante de tú tener un ahorro si tú quieres emprender y tener ese fondo de emergencia. Y al principio,
entre eso y los amigos o familiares que te apoyen en ese negocio, que te puedan prestar también dinero, capital, para ponerlo, tienes que utilizar tu dinero. O sea, que ahí no hay mucha escapatoria. Yo opino lo mismo que tú. O sea, yo entiendo que utilizar capital propio es recomendable en la etapa inicial, sí, donde claro. se está construyendo la base del negocio, donde no hay un historial de crédito. Pero también entiendo que la combinación perfecta entre capital propio y financiamiento externo sería una de las estrategias más efectivas para poder mantener la sostenibilidad de la empresa a largo plazo. Claro, ¿no? Y el crecimiento. Aquí, o sea, el financiamiento lo único que te permite es tú poder crecer ese negocio, potencializar eso que ya está funcionando a algo más grande, sin tener que utilizar tu capital, porque probablemente ya ese capital que tú tenías ya está invertido en la empresa. Entonces sí, el financiamiento es súper poderoso, sobre todo en los negocios, porque te permite entonces expandir eso que ya funciona. Claro, claro. No, y también yo diría que uno de los desafíos de utilizar capital propio es que limitas los recursos de la empresa. Y lo que hace es que quizás te impide tu poder crecer o expandirte porque los recursos dependen del representante de la empresa. Claro. Pero también hay que entender que como la empresa está en una etapa inicial, por lo que hablamos anteriormente, ese sería el momento ideal y adecuado para poder usar capital propio. Y ya, obviamente, cuando se establezca una base sólida, pueda hacer uso de financiamiento externo. Entonces, entendiendo lo que estamos conversando, ¿cuándo nosotros como empresa podemos adquirir un financiamiento? ¿Cuándo nosotros debemos ir y tocar la puerta del banco y decir, necesito un financiamiento? ¿O cuándo yo me voy a ir por la parte de solicitar inversores externos? ¿Cuándo hago esto? Mira, yo creo que el momento ideal es primero cuando ya tú probaste este negocio, tú tienes un tiempo ya en estas operaciones y tú ves que el negocio funciona, porque endeudarte para algo que todavía no ha empezado a funcionar tampoco tiene tanto sentido. Sí, entonces, claro. Por lo regular en la banca, tú tienes que esperar tener 2 años operando en el negocio. Entonces, en ese tiempo, creo que es más que suficiente para poder identificar si ese negocio realmente funciona y, sobre todo, ¿para qué tú vas a utilizar ese financiamiento? Que eso es muy importante. A veces, al inicio, cuando estamos emprendiendo, tenemos una idea de negocio muy buena, pero en el camino surge algo mejor o nos damos cuenta de que esto no era tan atractivo como yo pensaba para los clientes. Entonces, cuando ya tú tienes un tiempo de experiencia, 1 año, 2 años, tú te puedes dar cuenta exactamente para qué tú lo vas a necesitar. De hecho, esa información es fundamental. Primero la empresa debe de saber, ok, ¿por qué necesito el financiamiento? ¿Y para qué voy a utilizar los fondos? Porque de esa información es que la empresa puede determinar qué monto necesita financiar. Claro. Y qué tipo de financiamiento es que se adapta mejor para evitar incurrir en gastos financieros innecesarios. Sí, eso es así. Y yo sé que también ustedes en Banco Santa Cruz ayudan mucho a las personas a poder identificar eso. Porque a veces quizás una persona no domina tanto si necesita una línea de crédito, necesita un préstamo. Pero eso puede hacer la diferencia entre que el negocio mejore o el negocio empeore también. Claro, totalmente. Identificar la necesidad que tiene el negocio en sí para poder ofrecerle un producto que realmente funcione. Totalmente. Y ahí el papel del oficial de banco es fundamental, que es el llamado a asesorar a su cliente para que pueda darle el financiamiento, el tipo de financiamiento que realmente le corresponde, que obviamente va a depender del destino de los fondos. La necesidad que haya en ese momento. Por supuesto. ¿Y cuáles son los indicadores que puede ver la empresa? Por ejemplo, si yo quiero sacar un nuevo producto, si soy una empresa de comercio, eso me impulsa a mí a ir al banco y decir, yo necesito un financiamiento. Probablemente probar sí. una línea nueva. Exacto, sí. Probablemente si ya tú tienes una línea que funciona, por ejemplo, supongamos que yo tenga un negocio de productos del cabello y yo quiero sacar una nueva línea, yo probablemente necesite una inversión, esa inversión inicial para esa nueva línea, para desarrollar ese inventario inicial de esos nuevos productos, probablemente yo necesite financiamiento. Sí. Y en este caso probablemente me funcione una línea de crédito para yo financiar ese inventario que voy a tener y que voy a vender en los próximos meses después que ya lo tenga disponible y que lo voy a cobrar probablemente en 30, 90 o 120 días también. Entonces, en ese momento me parece perfecto una línea de crédito. Haciéndote un paréntesis, entonces yo como empresa necesito saber qué salida va a tener ese producto. Sí, claro, tú deberías de proyectar. Como tú tienes experiencia y ya tú sabes cómo es tu negocio, sí, tú puedes proyectar más o menos cómo tú entiendes que se va a vender eso. Claro, son proyecciones, probablemente no se venda igual, pero probablemente también
pueden venderse más de lo que tú esperas. Lo más seguro es entonces hacer una buena proyección y entonces determinar, acercándome al banco, qué producto yo necesito para poder financiar este crecimiento para mi empresa. Definitivamente. Así es, así es. Manuel, y partiendo de que ya la empresa tiene el financiamiento y que debe ser gestionado de forma correcta, ¿qué estrategias son necesarias o qué tipo de estrategias tú le pudieras recomendar a las empresas para administrar y reducir las deudas empresariales? Mira, yo creo que yo no soy tan pro en la reducción de deuda. A nivel empresarial, por lo menos. Si el negocio va bien y el negocio va creciendo y tú vas a necesitar más capital para futuras expansiones, y expansiones no tiene que ser una construcción, puede ser simplemente lo que hablábamos de sacar una línea nueva o desarrollar otra línea de negocio dentro del mismo negocio. Entonces, tú tienes que evaluar si realmente tú no lo vas a necesitar ese dinero o si tú lo vas a necesitar. Porque quizás si tú lo vas a necesitar pronto, aunque tú tengas esa liquidez a corto plazo, tú pudieras aprovechar ese financiamiento, mantenerlo y entonces poder desarrollar el negocio y poder seguir creciéndolo. Y los negocios, en mi opinión, funcionan al revés de las finanzas personales. Un negocio que tenga deudas y que sea rentable y pueda pagar esas deudas es perfecto. No vería la necesidad siempre de disminuir. La diferencia de finanzas personales, que mientras menos deudas mejor, probablemente, tanto para capacidad de pago como para que tú tengas más cantidad de dinero mensual. Ahora, en los negocios, la deuda es un motor de tu negocio. Ahora, lo que hay que saber, como tú bien decías, administrarla de manera correcta para uno, no aprovecharme de esa deuda para retirar dinero de la empresa para mí como en dividendos o como accionista. Y número 2, preocuparme de que yo siempre voy a tener el flujo suficiente para pagar esa deuda. Totalmente de acuerdo. Ahí también se me ocurre que una estrategia pudiera ser, si aquella empresa que, por ejemplo, tiene diferentes deudas en el mercado con diferentes acreedores, la consolidación de deuda pudiera ser una estrategia para administrar esas deudas, es decir, consolidar todo en un solo crédito, quizás con tasas preferenciales para disminuir ese costo financiero. Claro, sí. Eso es muy importante. Sobre todo cuando la deuda es ya grande, que tú vas a pagar una buena proporción de cuota o de capital más interés. Entonces sí, definitivamente una estrategia que puede funcionar muchísimo. Totalmente de acuerdo. Entonces, ¿qué consejos tú pudieras darle, Manuel, a las empresas para mejorar el flujo de efectivo? Lo primero que tenemos que tener es el control. Porque la mayoría de las empresas no controlan su flujo de efectivo, ni siquiera. Entonces, no sabemos cuánto yo voy a necesitar a nivel de efectivo de aquí a diciembre o de aquí a junio del año que viene. Entonces, primero tenemos que tener ese control. Y luego, entonces, tenemos que identificar si realmente tenemos dinero suficiente para lo que tenemos que hacer. ¿Por qué te lo digo? Porque a veces me pasa en asesoría y hasta en mi propio negocio. Nosotros no tomamos en cuenta que hay que pagar impuestos. Correcto. Pero hay un pago de impuestos en abril. Pero como eso tú no lo ves en ningún lado y tú no lo sabes hasta que cierre el año fiscal en diciembre, tú no lo proyectas. Pero esa es una cantidad de dinero que va a salir, que no va a quedar registrada hasta que llegue ese momento, pero que tú deberías de tenerlo. Claro. Proyectado. Aproximadamente en abril yo tengo que pagar tanto. Otra cosa, el doble sueldo. A veces se nos olvida que hay que pagar el doble sueldo. Entonces, si yo proyecto que en diciembre tengo que pagar 150,000 pesos de doble sueldo, ya yo veo que mi flujo de efectivo en diciembre debería ser más de 150. Y si no, entonces ahí yo puedo buscar opciones que me ayuden a poder cumplir con ese flujo de efectivo. Claro, totalmente. Ahí también se me ocurre que facturar a tiempo es importante. Claro. Tener un sistema riguroso de cobro de sus cuentas por cobrar. Poder ofrecerle a los clientes incentivos por pronto pago, como descuentos, etcétera. Y obviamente poder controlar la rotación de inventario, para poder incurrir o evitar incurrir en gastos adicionales de almacenamiento. Claro. No, todo es importante, pero todo eso tú lo puedes ver si tú tienes un control y una organización en tu empresa. Si no, tú no lo vas a ver hasta que te llegue el día que tú tengas que pagarlo. Entonces, Manuel, vamos a resumir un poquito cuáles son los registros más importantes. Tenemos el flujo de efectivo, donde vamos a registrar ingresos y gastos diarios de la empresa. Y salidas de efectivo. Como el impuesto, por ejemplo, que no es un gasto, pero una salida. Sí, claro. Exacto. Claro. El estado de resultados, tú deberías de ver cuánto está dejando tu negocio mensualmente en base a los ingresos y los gastos que tú tienes. Cuál es la rentabilidad de tu negocio. Eso es muy importante porque a veces, y sobre todo, verlo por servicios o líneas de negocio. A veces tenemos negocios que venden diferentes cosas o dan diferentes servicios. Pero cuando tú vienes a ver, mi negocio en uno de esos servicios no es rentable.
Si yo no lo puedo ver separado y yo vea que esto me genera 100,000 pesos de ingresos, pero me cuesta 110, si yo no veo esa línea separada de negocio, yo no voy a poder hacer ese tipo no voy a poder llegar a esas conclusiones. Entonces, importante, el estado de flujo de efectivo, como tú decías, ver tu flujo de efectivo, el estado de resultados, pero sobre todo, también poder detallar de dónde provienen los ingresos, de dónde provienen los gastos, para tú poder saber si tú tienes algo que mejorar. ¿Y cómo yo puedo entonces prevenir que mi empresa se me quede sin efectivo? Teniendo el flujo de efectivo. Esa es la clave. Proyectando tu flujo de efectivo. ¿Y cómo yo lo pudiera plasmar proyectado? No, súper fácil. Tú lo que tienes que poner es tus ingresos mensuales, que tú entiendes que vas a cobrar. ¿Verdad? Lo que vamos a cobrar, que eso es importante también. No lo que voy a facturar, sino lo que yo entiendo que voy a ir cobrando cada uno de esos meses. Y cuáles son los gastos que yo entiendo o que yo tengo y los nuevos que se pueden agregar, como por ejemplo el doble sueldo, que no es un fijo, yo lo voy a ir proyectando en el mes que toque. Y al final yo voy a hacer una resta. Ingreso menos gastos. Ese número de abajo es el flujo de efectivo. Eso es lo que me debería quedar en mi cuenta a mí a final de mes. Claro. Y tenemos que evitar de que no se nos quede ninguna partida. Que a veces se nos quedan por ahí. La TCS, que es una salida de efectivo, pero no lo ponemos. Claro. Entonces, tenemos que proyectar eso. Y mes tras mes, tú vas a ir viendo. Si tú ves que un número sale negativo, ese mes tú vas a necesitar dinero. Así es. Y tú puedes entonces identificar, como tú bien dices, ok, vamos a mejorar los cobros para ese mes. O antes de que llegue ese mes. Vamos a disminuir el inventario. Para que cuando llegue, yo tener dinero suficiente. Y si no, bueno, tenemos que optar por un financiamiento. Claro, claro. Entonces, es evidente la importancia de conocer cómo las empresas se están desempeñando. Entonces, lo que nos lleva a nuestro próximo tema de conocer las métricas de desempeño, o por sus siglas en inglés, los KPIs. Entonces, Manuel, ¿cuáles serían los KPIs más importantes para las pymes y por qué? Mira, el primero es la rentabilidad. O sea, una pyme tiene que llegar a ser rentable lo más rápido posible. Porque si no, puede morir muy rápido también. Entonces, la rentabilidad, ese % que tú te ganas mensualmente en base a tus ventas, que es la rentabilidad neta, o sea, tu utilidad neta, lo que tú te ganaste este mes, dividido entre lo que tú vendiste o cobraste de servicio o venta de producto, ese % es tu rentabilidad. Entonces, tenemos que tratar de llegar a esa rentabilidad, a una rentabilidad positiva mes tras mes. Otra cosa que quizás algunas pymes deberían de tomar en cuenta es la rentabilidad sobre la inversión que tú estás haciendo. Correcto. Porque a veces hay algunos negocios que es mejor cerrarlos y tú, ese capital que tú invertiste ahí, mejor invertirlo en el mercado de valores, por ejemplo, en vez de tener ese capital de riesgo ahí. ¿A qué me refiero con esto? La rentabilidad sobre la inversión o sobre tu capital, cuando tú eres una pyme todavía, básicamente es el dinero que tú has puesto en el negocio. Esos 100,000 pesos para arrancar. Ese es tu capital. Y tú vas a dividir la rentabilidad que tú tuviste o la utilidad neta que tuviste entre ese monto. Supongamos que yo tengo un negocio que durante el 2023 me dejó 100,000 pesos. Y yo hice una inversión de 1,000,000 de pesos. Yo voy a dividir esos 100,000 entre 1,000,000. Eso me va a dar un 10%. Esa es la rentabilidad sobre la inversión que yo estoy haciendo. Ahora, yo tengo que analizar. ¿Esa rentabilidad me hace sentido? O yo quizá pueda coger esos 100,000 pesos, cerrar la empresa, no tener que pensar en este negocio e invertirlo, por ejemplo, en el banco, en un certificado financiero. O no. Esto me hace mucho sentido porque estamos empezando. En 2, 3, 4 años, esto va a ser más grande y me hace sentido cuando eso llegue a un 15%. Por decir un indicador, un 15, un 20. Y esa debería ser la meta. Entonces creo que eso nos ayuda a identificar mucho en qué posición estamos de negocio y nos ayuda a definir si de verdad vale la pena o si tengo que hacer ajustes para poder mejorar esa eficiencia de la rentabilidad. Claro, claro. Yo diría también que otro indicador importante que deberían de tomar en cuenta las pymes es el índice de satisfacción del cliente y qué tanto le cuesta a una pyme adquirir un cliente nuevo para poder determinar si las estrategias de marketing o de venta están siendo efectivas. Definitivamente. Para poder tener todos estos indicadores y para poder conocer y poder contar, tener a la vista todos esos indicadores que hablamos, tú hablaste de, bueno, hablamos de la satisfacción del cliente, hablamos de los ingresos, de la rentabilidad. Es importante un registro adecuado de las operaciones de la empresa. Claro. ¿Cuál sería una buena práctica para lograr un registro contable, Manuel? Mira, lo ideal es que ya si tú eres una pyme y ya estamos hablando de indicadores financieros, tú tengas por lo menos un contador que ya no sea solamente para la DGI.
Quizá no te voy a decir, bueno, contrata un financiero que esté ahí contigo todo el día, pero sí un contador que por lo menos te entregue los estados financieros mensuales, donde tú puedas ver cómo va tu empresa mes tras mes y no solamente contar con lo que se declaró en DGI. Entonces, esos estados financieros, el próximo paso, tú como emprendedor, es entenderlos. O sea, tú tienes que mínimamente entender qué significan esos resultados y en base a eso, entonces tú vas a poder medir esos indicadores que estamos hablando. Y otro indicador que no comentamos fue el tema de los días de cobro. Correcto. Hay empresas que los días de cobro deben ser o sea, deben darle mucho seguimiento porque te puede afectar el flujo de efectivo también. Entonces, el método más efectivo es, si tú no lo vas a hacer tú en Excel, a tu propio contador, entonces, que te haga los estados financieros mensuales y que tú puedas tener ese track que es histórico de cómo iba tu negocio y en base a eso tú puedas revisar y hacer tus propios cálculos. Así es, así O sea, es. que no solamente basta con ver el dinero que yo tengo en mi cuenta, sino que yo necesito entrenar a una persona en caso de yo no contratar un contador. Yo pudiera bien, si entiendo sobre estos temas, entrenar a una persona con una hoja de Excel, con una plantilla, como tú bien mencionaste al inicio, que se encuentra en internet, cómo hacer un registro adecuado de lo que tengo en inventario más lo que estoy invirtiendo en la empresa. Claro. Principalmente yo entiendo que esto es importante porque muchas veces estoy en caja y estoy cobrando y de repente me duele la cabeza y mando a la farmacia 100 pesos y compro un analgésico. Y luego se acabó el agua y lo saco de una caja general, necesito 100 pesos para un agua. Y en estos misceláneos se nos va el dinero. Sí. Entonces, abriendo ese paréntesis, Manuel, ¿tú entiendes que nosotros debemos de hacer una caja para misceláneos? Sí, 100%. Toda la empresa debe tener una caja chica. El que tenga una empresa que no trabaje virtual, que no trabaje remoto, definitivamente debe tener una caja chica. Porque por ahí se puede escapar mucho dinero o también se puede no registrar y simplemente el dueño asumir esos gastos. Pero sí, eso es muy importante porque igual que las finanzas personales, esos gastos hormigas también pueden tener un efecto en el negocio. Correcto, O sea, correcto. hay que llevar un control completo y de igual forma te va a servir muchísimo para evitar que te roben, por ejemplo, en el negocio. Si tú llevas un control correcto de ese dinero. Así es. ¿Y cuáles son los errores más comunes que cometen las pymes en contabilidad? Los errores más comunes es que no tienen un iguala contable. O sea, no ven sus números. Simplemente, como tú bien dices, se llevan de lo que hay en la cuenta. Si tenemos dinero en la cuenta, no hay ningún problema. Pero no tenemos un control de cuánto nos deben, cuánto tenemos que cobrar, pero a cuántos días. O sea, cuando tú vienes a ver, hay una factura ahí que tiene 90 días que no se ha cobrado. Entonces, esos son los errores principales. Y, claro, vivimos en la República Dominicana, que estamos acostumbrados a poner el candado después que nos roban, ¿verdad? Entonces, correcto. Cuando estamos al límite, ahí entonces me llaman a mí, llaman a otros asesores Claro. que lo ayuden. Pero no es la idea. La idea es que tú puedas tener un negocio que pueda mantenerse y que pueda seguir creciendo. Y para eso tú necesitas tener los números y poder verlo. No simplemente llevarte de lo que hay en la cuenta. Así es. Y siempre separar las finanzas personales de las comerciales. Claro. Registrar todas sus transacciones, llevar la conciliación bancaria, sobre todo eso, registrar todas sus transacciones, porque eso lo que hace es que evita la subestimación de ingreso y la sobreestimación de los gastos, lo cual puede provocar inconvenientes de cumplimientos fiscales, etcétera. Claro, En esa claro. misma línea, Manuel, escuchaba uno de tus podcasts y tú decías que en tu empresa tú tienes un sueldo y que tú recomiendas que cada socio de empresa tenga su sueldo. Claro que sí. Para que no pueda afectar así las utilidades de la empresa o tengan que recurrir a los dividendos de ella. Sí. Y la ideal es que tú puedas recurrir a los dividendos. No es que no. El problema es cuando tú sacas el dinero sin control. Porque como yo no tengo un sueldo y necesito irme de viaje mañana, yo voy a coger el dinero porque en la cuenta tengo $500,000 de pesos. O sea, ¿cómo va a ser que esa es mi empresa y yo no lo voy a sacar? ¿Verdad? Entonces yo cojo 100,000 y me voy de viaje. Pero ese dinero es para el negocio. Probablemente ese $500,000 que tú tienes ahí, que se puede considerar mucho dinero, tú se lo tienes que pagar a un suplidor en una semana. Y Entonces, si no lo llevo en registro, no sé que mañana tengo que pagar a ese Correcto. suplidor. Porque no tengo ese flujo proyectado que hablamos ahorita. Entonces, la idea es ponte un sueldo desde que tú puedas. Yo sé, obviamente, que al principio no va a ser fácil ponerse un sueldo. Pero desde que tú puedas, ponte un sueldo justo. Trata de que sea un sueldo lo más parecido a lo que tú ganarías en un trabajo. Porque tú estás trabajando en ese negocio. Si de verdad estás trabajando en el negocio, ¿verdad? Y entonces empieza a vivir un estilo de vida que te dé con ese sueldo. Y claro, si el negocio le va bien, que probablemente como tú no le saques dinero a lo loco, va a tener dinero suficiente para seguir reinvirtiendo y creciendo. Entonces,
eventualmente tú te vas a poder pagar dividendos como accionista. Y tú vas a retirar ese dinero y lo vas a poder disfrutar. Ahora, tenemos que ser sinceros. Al principio no es fácil. No, para Porque nada. si tu única fuente de ingreso es tu trabajo, en el cual tú le dedicas de 10 a 12 horas al día, porque es tu negocio y tienes que darle con todo al principio, si tú necesitas dinero, tú vas a recurrir al negocio. Entonces, la idea es poder... O sea, tenemos que entender que como emprendedores tenemos que hacer sacrificios a corto plazo y entender de que al principio probablemente no haya tanto dinero para poder pagarte un buen sueldo, para poder cubrir tu estilo de vida o el estilo de vida que tú quieres, pero eso es lo único que nos va a permitir que en el futuro ese negocio pueda cubrir tu estilo de vida y no solamente eso, que tú puedas contratar a alguien que lo haga por ti para que tú no tengas ni que ir. Entonces, esa es la idea. Así es. Dado que las pymes, por su tamaño, tienden a ser resilientes, ¿cómo pueden conocer su entorno económico? Mira, es muy importante poder entender tu entorno. O sea, poder entender qué está haciendo tu competencia, cuáles son los precios. Eso es vital. En la República Dominicana no tenemos las mejores estadísticas como en otros países que yo puedo ir y buscar mucha información que me pueden ayudar. Pero tú tienes que entender muy bien tu mercado y tu entorno. Porque a veces, al principio, cuando estamos emprendiendo, entendemos que porque a mí me gusta algo, la gente va a querer consumir eso también. Pero, por eso es tan importante lo que yo menciono muchísimas veces, que trates de empezar tu negocio como se pueda, pero pequeño. Antes de yo pensar en poner una gran repostería, porque a mí me gustan mucho los postres, empieza pequeño, empieza desde tu casa. Vamos a darle a probar. A la gente le gusta. Tú tienes el capital, ponla. Eso, claro, sin dejar de pensar en grande. O sea, no estamos diciendo que dejen de pensar en grande, sino que iniciemos probando de a poco para que no vayamos a invertir todo lo que tenemos Claro. en algo que finalmente pues a nuestro público no le gusta. 100%. Y cuando tú empiezas, no tan grande desde el inicio, te permite darte cuenta que tú tienes que mejorar. Sí. Y entonces los cambios antes de ser extremadamente grandes. O sea, si tú tienes un negocio que es muy innovador y es lo que la República Dominicana no está, o solamente hay una competencia, tú quizás puedes identificar qué cosas puedes mejorar para ser mejor todavía antes de tú querer abrir una cosa sumamente grande donde tú tienes que poner tu dinero, donde tú vas a tomar prestado también y que quizás no funcione. Claro, totalmente. ¿Y cómo puede sobrevivir una pyme en tiempos desafiantes? Lo que hablábamos ahorita. Tenemos que tener un registro, tenemos que estar muy claros de cuánto dinero debemos de tener, de ese flujo de efectivo, cómo podemos mantenerlo. Y mi recomendación, que yo sé que tampoco es tan fácil, es que tú tengas un fondo de emergencia. Una pyme pequeña todavía que está pasando de emprendimiento a pyme, debería tener un fondo de emergencia invertido. No tiene que estar ahí disponible en una cuenta quizás. Tú lo puedes invertir, pero que te sirva como un colchón. ¿Por qué? Porque a veces, me pasó a mí en un momento, yo tenía un cliente que era mi cliente más grande, se me atrasó 2 meses con los pagos y yo no tenía dinero. Claro, claro. Y eso es lo que va a pasar. Y te va a pasar muchas veces. No te va a pasar solamente una sola vez. Ahora, si tú tienes un respaldo, un colchón ahí, un fondo de emergencia que te pueda cubrir ese atraso en ese pago, entonces te va a ayudar muchísimo a que la cosa pueda seguir. Claro, y también puede las pymes poder diversificar su línea de productos y servicios, que es fundamental también para poder sobrevivir y permanecer en el tiempo. Claro, claro. Entonces, Manuel, ¿podemos recomendar cómo crear un fondo de emergencia? Podemos decir que no vamos a todos los beneficios de la empresa, entonces disponerlos al fondo de emergencia, porque entonces nosotros vamos a necesitar reinvertir nuestro capital, ciertamente. Claro. ¿Qué porcentaje hace sentido que, atendiendo al tamaño de mi empresa, yo pueda migrar hasta ese fondo de emergencia? Mira, yo recomendaría si la empresa está iniciando, todavía, o sea, ya se convirtió en una pyme, tengo empleados, estamos creciendo, que el 10% tú lo pongas como un fondo de emergencia. Se oye alto, pero vamos a llegar. El 10% tú lo vas a guardar como un fondo de emergencia disponible ahí, que va a ser dinero del negocio. Y de ese 10%, si no hay ninguna emergencia, porque también eso te motiva a que no haya ninguna emergencia, porque hay muchas emergencias que se pueden evitar. Entonces, al final del año, si tenemos el 10% de toda la venta porque nunca lo utilizamos, tú coges de ahí y te reparte un 5% de dividendo. Y ya con ese 5 que va a quedar disponible te va a servir como fondo de emergencia el próximo año. Entonces es una forma tanto de motivarte a evitar las emergencias
y una forma de tú motivarte a seguir trabajando para que entonces tú ya puedas saber que en diciembre, en enero, como tú lo decidas, te vas a pagar un 5% de ese fondo y como quiera para el año que viene ya tú lo tienes. Que suena motivador, por Suena supuesto. motivador. Así es. Es un trabajo bien remunerado. Claro, claro. No, y esa es la idea, porque al final, o sea, no deberíamos de pensar en una pyme o un emprendimiento como un castigo, sino como algo que sea beneficioso. Entonces, a veces nos desmotiva muchísimo el trabajar y no ver tanta ganancia de la empresa, pero también si tú les vives sacando todo el dinero, tú nunca la vas a ver. Entonces, la motivación en el emprendimiento, los que son emprendedores me van a entender muy bien, es muy necesario. Excelente. Y con este último tema, llegamos al final de este emocionante episodio de nuestro Junte Financiero del Banco Santa Cruz. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Si les gustó este contenido, pueden suscribirse para recibir futuros episodios. Jovanka, Manuel, muchísimas gracias por tan valiosas contribuciones. Gracias a ustedes por la invitación. La verdad es que este fue un muy buen episodio y ojalá que la gente realmente lo valore. Y si están viendo esto, llegaron hasta esta parte, que también aprovechen y lo compartan con sus amigos que son emprendedores o que quieren emprender. Así es, así es. Bueno, hasta la próxima.